Usted se despierta por la mañana, se sienta en su comedor y prepara un desayuno que, según le han prometido toda la vida, es extremadamente saludable. Usted hace un gran esfuerzo por cuidarse cada día. Pero, exactamente 2 horas después, revisa su medidor y el nivel de glucosa en su sangre sigue marcando demasiado alto. En ese momento usted se siente muy frustrado y se pregunta, ¿por qué me ocurre esto a mí si estoy haciendo las cosas bien? La verdad es que, lamentablemente, muchas de esas recomendaciones tradicionales están saboteando su cuerpo desde temprano. Soy el Dr. Samuel Oropeza Silva. En el episodio de hoy le voy a revelar 3 errores muy comunes que usted podría estar cometiendo cada mañana sin darse cuenta. Además, le enseñaré exactamente cómo construir un desayuno inteligente y seguro para ayudarle a mantener su azúcar estable durante todo el día. Pero antes de empezar con esta valiosa información, cuénteme, ¿qué desayunó usted hoy? Escríbalo ahora mismo en los comentarios. Quiero leer sus respuestas para saber si están en el camino correcto. Para entender por qué el desayuno es una comida tan crucial y delicada, primero debemos comprender qué ocurre exactamente dentro de su maravilloso cuerpo mientras usted duerme. Muchas personas asumen erróneamente que, al no haber consumido alimentos durante toda la noche, sus niveles de azúcar deberían amanecer en su punto más bajo. Sin embargo, en el ámbito de la medicina, conocemos un proceso natural y fascinante llamado el fenómeno del amanecer. ¿Qué es exactamente este fenómeno y por qué le afecta tanto a usted? Permítame explicárselo de manera muy sencilla. Durante las altas horas de la madrugada, mientras usted descansa plácidamente en su cama, su organismo ya está trabajando en silencio, preparándose para despertar. Para garantizar que usted tenga la energía necesaria para levantarse y comenzar su rutina, su hígado, que funciona como un gran y sabio almacén de reservas, comienza a liberar glucosa lentamente en su torrente sanguíneo. Es un mecanismo de supervivencia perfecto, diseñado por la naturaleza para que usted tenga fuerza al abrir los ojos. Pero aquí es donde se presenta el mayor desafío para su metabolismo. Justo al amanecer, su cuerpo también experimenta su nivel más alto de secreción de cortisol. El cortisol es conocido popularmente como la hormona del estrés, pero en la mañana su función principal es mantenernos alerta y activos. El gran problema radica en que este pico de cortisol matutino genera, de forma natural, una fuerte resistencia temporal a la insulina. En palabras sencillas, durante esas primeras horas del día, las células de su cuerpo se vuelven un poco más rebeldes. Se resisten a abrir sus puertas y no aceptan con facilidad el azúcar que viaja por su sangre para convertirlo en energía. Ahora, le pido que imagine la siguiente escena dentro de su organismo. Su sangre ya contiene glucosa flotando gracias al arduo trabajo de su hígado. Sus células han cerrado sus puertas debido al fuerte efecto del cortisol. Y su páncreas, ese pequeño pero vital órgano encargado de producir la insulina, se encuentra trabajando al límite de su capacidad, tratando de mantener todo en perfecto orden. Si en este preciso momento de vulnerabilidad usted introduce en su cuerpo un desayuno equivocado, está cometiendo un error gigantesco. Es, para que lo visualice claramente, como arrojar mucha leña seca sobre una fogata que ya estaba ardiendo. El fuego metabólico se sale de control de inmediato. Su páncreas entra en un estado de pánico, luchando desesperadamente por apagar ese incendio, pero simplemente se agota y no tiene la fuerza suficiente. Por todas estas razones fisiológicas, el desayuno no es simplemente una comida más para llenar el estómago vacío. Es, sin lugar a dudas, la comida que requiere la mayor inteligencia, el mayor cuidado y la planificación más estratégica de todas. Lo que usted decida poner en su plato durante esas primeras horas de la mañana definirá el comportamiento de su glucosa por el resto de su día. Durante décadas, la publicidad en la televisión y en las revistas nos ha vendido una imagen perfecta del desayuno ideal. Una mesa bellamente decorada, bañada por el sol de la mañana, y en el centro, brillando como si fuera oro líquido, un vaso grande de jugo de naranja recién exprimido. Nos han enseñado desde que éramos niños pequeños que esta bebida es el símbolo absoluto de la salud, de la vitalidad y de las vitaminas que necesitamos para enfrentar la jornada. Sin embargo, para cualquier persona que necesite cuidar sus niveles de glucosa con responsabilidad, esta creencia popular representa uno de los mayores peligros ocultos dentro de su propia cocina. Este es el error número 1. Comprendamos detalladamente por qué ocurre esto desde una perspectiva médica. Cuando usted toma 3 o 4 naranjas enteras y las pasa por una máquina exprimidora, ¿qué es lo que realmente está sucediendo con ese alimento? Usted está extrayendo toda el agua y todo el azúcar natural de la fruta, azúcar que conocemos científicamente como fructosa. Pero, y aquí se encuentra el detalle más crucial de toda esta explicación, usted está desechando por completo la pulpa en el proceso. Esa pulpa que lamentablemente termina en la basura no es un simple desperdicio. Esa pulpa es la fibra natural. En la naturaleza, la fibra actúa como una armadura protectora inquebrantable. Es una barrera física que obliga a su sistema digestivo a trabajar muy lentamente para poder absorber el azúcar.
Al eliminar esa armadura protectora mediante el exprimido, usted transforma una fruta que era completamente saludable en un simple vaso de agua con azúcar sumamente concentrada. Al beberlo con el estómago vacío, esa fructosa viaja directamente y a toda velocidad hacia su torrente sanguíneo, sin ningún tipo de freno natural que la detenga. Pero la situación empeora, porque el problema casi nunca termina solo con el vaso de jugo. Muchas veces esta bebida acompaña a otro gran saboteador matutino: los temidos carbohidratos desnudos. ¿A qué me refiero exactamente con este término? Un carbohidrato desnudo es aquel alimento rico en almidón que ingresa a su sistema digestivo completamente solo, sin la noble compañía de una proteína de alta calidad o de una grasa verdaderamente saludable. El ejemplo clásico en millones de hogares es un tazón lleno de cereal comercial, bañado únicamente con un poco de leche descremada o unas tostadas de pan blanco. Al carecer de grasa y de proteína que retrasen el vaciado gástrico, su estómago procesa este alimento en cuestión de muy pocos minutos. ¿Cuál es el resultado inevitable de combinar jugo de fruta sin fibra y carbohidratos desnudos? Su cuerpo experimenta lo que los médicos llamamos un violento pico de glucosa. Imagine por un momento una gran montaña rusa. Su azúcar sube dramáticamente hacia la cima. Su páncreas, profundamente alarmado por esta subida de emergencia, libera una cantidad enorme y desproporcionada de insulina para intentar controlar la situación en la sangre. Y luego, inevitablemente, viene la caída libre. Apenas 1 o 2 horas después de haber terminado de desayunar, su nivel de azúcar se desploma con la misma fuerza con la que subió. Es exactamente en ese instante cuando usted experimenta una debilidad profunda e inexplicable. Siente sus extremidades pesadas. Le invade un cansancio extremo que lo obliga a sentarse. Su mente se nubla y, de manera muy paradójica, vuelve a sentir un hambre voraz. Su propio cuerpo le exige comer más carbohidratos para intentar salir de ese doloroso bajón de energía, dejándolo atrapado en un ciclo de hambre y fatiga que agota su metabolismo día tras día. Sé perfectamente que romper con estas viejas costumbres arraigadas es un proceso muy difícil para cualquiera de nosotros. Por eso quiero hacerle una pregunta de confianza. ¿Es usted de los que no puede empezar el día sin su jugo de naranja? Confiese en los comentarios con un sí. No se preocupe ni sienta pena, es un error muy común y estamos aquí para ayudarle a cambiarlo paso a paso. Avanzamos ahora hacia el segundo gran error, uno que considero verdaderamente injusto para usted, porque juega con su buena voluntad y sus profundas ganas de cuidarse. Me refiero a caer en la dolorosa trampa de los alimentos que se disfrazan hábilmente de opciones saludables, cuando en realidad esconden ingredientes que pueden descontrolar por completo su metabolismo. En los supermercados modernos de hoy, el diseño de las cajas y las promesas de los empaques están fabricados específicamente para confundir, presentándonos productos que parecen soluciones médicas perfectas, pero que están llenos de peligrosos azúcares ocultos. Comencemos analizando el engaño más frecuente en las mesas familiares: la trampa de la avena. Muchas personas eligen comprar la avena instantánea que viene en sobres pequeños, creyendo firmemente que están consumiendo un alimento protector para su corazón y su sangre. Sin embargo, la avena instantánea ha sido sometida a un proceso industrial tan severo, donde el grano original es triturado, precocido y pulverizado hasta tal punto que su estómago apenas necesita hacer un mínimo esfuerzo para poder digerirlo. Al consumirla, este polvo refinado se absorbe casi a la misma velocidad que el azúcar de mesa puro, provocando una respuesta rápida, desmedida y agotadora de su insulina. La alternativa médica correcta siempre es buscar y preparar la avena tradicional en hojuelas enteras, aquella que requiere de su tiempo, fuego y paciencia para ser cocinada en casa. El siguiente gran engaño se encuentra escondido en la sección de lácteos: el yogur. Es sumamente común comprar esos envases pequeños de yogur que prometen tener trozos de fruta natural en el fondo, pensando que representan un desayuno ligero, fresco y bondadoso con nuestro cuerpo. La dura realidad médica es que esos recipientes industriales son verdaderas bombas de azúcares ocultos. Para que tengan ese sabor tan dulce, intenso y agradable que engancha al consumidor, los fabricantes añaden densos jarabes y conservadores químicos que convierten un alimento originariamente sano y probiótico en un simple postre que altera silenciosamente su sangre. Luego tenemos la trampa que se sirve tostada en casi todos los hogares: el pan oscuro. Con la sincera intención de mejorar su salud, usted quizás ha dejado de comer pan blanco y ahora gasta su dinero comprando un pan que en su etiqueta frontal dice ser 100% integral. Pero si miramos con una lupa científica la cruda realidad, gran parte de ese pan comercial oscuro es simplemente harina de trigo totalmente refinada, exactamente la misma del pan blanco, a la cual le han inyectado grandes dosis de colorantes artificiales de caramelo para darle un tono marrón y un aspecto falsamente rústico. Es una completa ilusión óptica comercial que su cuerpo, lamentablemente, procesa exactamente igual que el pan blanco tradicional. Y finalmente llegamos a una de las confusiones más dañinas y comunes: el uso de los endulzantes que llamamos naturales.
Muchas personas con problemas de glucosa deciden, con mucho esfuerzo, eliminar el azúcar blanca de su cocina. A cambio, comienzan a endulzar su taza de café o su té matutino con miel de abejas pura, jarabe de agave o grandes cucharadas de azúcar morena. Piensan con alivio que, al venir directamente de la naturaleza, no les hará ningún daño. Pero debo ser muy franco y directo con usted en este momento. A su páncreas no le importan en lo absoluto los nombres bonitos, ni el color oscuro del endulzante, ni si proviene del trabajo de una abeja o de una planta exótica. Para sus células y su torrente sanguíneo, la miel, el agave y el azúcar morena se descomponen en el mismo tipo exacto de glucosa que daña sus vasos sanguíneos. Por favor, se lo pido como médico, no engañe a su propio cuerpo pensando que está a salvo con estas alternativas. La gran lección de este segundo error es muy clara y vital para su futuro a largo plazo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelva a confiar únicamente en las letras grandes y los dibujos que aparecen en la parte frontal de un empaque brillante. Su salud y su tranquilidad dependen enteramente de que usted se convierta en un investigador riguroso de su propia comida. Acostúmbrese a darle siempre la vuelta al producto, lea cuidadosamente la lista de ingredientes en la parte de atrás y recuerde que proteger su bienestar vale mucho más que la simple conveniencia de abrir un paquete rápido por la mañana. Llegamos ahora al tercer gran error, y debo confesarle que este es el que más me duele ver en mi consulta diaria, porque nace de un sacrificio genuino pero profundamente mal enfocado. Hablo de la decisión extrema de saltarse el desayuno por completo. La lógica que muchas personas aplican parece, en un primer momento, tener todo el sentido del mundo. Si comer ciertos alimentos hace que mi glucosa suba irremediablemente, entonces, si decido cerrar la boca, si decido soportar el hambre estoicamente y no ingerir ni un solo bocado en toda la mañana, mi nivel de azúcar en la sangre lógicamente se mantendrá bajo. Es un pensamiento muy comprensible, y sé que usted lo hace con la mejor de las intenciones. Pero, dentro del complejo universo de su metabolismo, esta drástica decisión desencadena una respuesta biológica exactamente opuesta a lo que usted desea lograr. Permítame explicarle qué sucede dentro de usted cuando decide ignorar el llamado del hambre. Su cuerpo es una máquina perfecta, diseñada hace miles de años para protegerle a toda costa de morir de inanición. Cuando usted se levanta y pasan las horas sin recibir alimento, su cerebro enciende una alarma silenciosa de máxima emergencia. Su hígado, que como ya aprendimos es el gran guardián de las reservas de energía, percibe esta falta prolongada de comida y entra en un estado de pánico absoluto. Piensa, literalmente, que usted se encuentra en una situación de hambruna. Para salvarle la vida y mantener sus órganos vitales funcionando, el hígado toma una medida desesperada. Abre sus compuertas y bombea, de forma masiva, enormes cantidades de glucosa almacenada directamente hacia su torrente sanguíneo. Esta es la triste y frustrante paradoja a la que se enfrentan tantas personas. Es la razón exacta por la cual usted puede llegar a la mitad de la mañana, sintiendo un vacío enorme en el estómago por no haber comido nada, y al tomarse una gota de sangre para revisar su medidor, descubre con gran asombro que su nivel de azúcar está por las nubes. Ha experimentado un peligroso pico de glucosa, provocado desde su propio interior, sin haber tocado ningún plato de comida. Su sacrificio, lamentablemente, ha sido en vano y solo ha logrado estresar aún más a su agotado páncreas. Pero el daño biológico no termina allí, porque saltarse el desayuno genera un destructivo efecto dominó que arruina el resto de su día. Al forzar a su cuerpo a soportar esta privación, las hormonas que regulan su apetito se descontrolan. Cuando finalmente llega la hora del almuerzo, usted ya no siente un hambre normal. Usted experimenta una necesidad voraz, una ansiedad incontrolable que le empuja a comer porciones mucho más grandes y a elegir instintivamente alimentos pesados y llenos de harinas. Ha perdido por completo el control sobre sus decisiones alimenticias, simplemente porque su cuerpo intenta compensar desesperadamente la falta de energía de la mañana. Sé que esta información médica puede resultar sorprendente para muchos de ustedes el día de hoy. Por eso quiero hacerle una pregunta muy directa. ¿Alguna vez ha saltado el desayuno pensando que le ayudaría a bajar el azúcar? Escriba yo en los comentarios, no se preocupe, estamos aquí para aprender. Después de haber comprendido profundamente los errores que debemos evitar a toda costa, ha llegado el momento de la esperanza, de la solución y de la acción concreta. Usted seguramente se estará preguntando en este instante, doctor, si no puedo tomar jugo ni comer avena instantánea, entonces ¿qué es exactamente lo que debo preparar en mi propia cocina cada mañana para proteger mi salud? La respuesta médica es aprender a construir lo que a mí me gusta llamar un desayuno escudo. Para lograr este gran objetivo todos los días, existe una regla inquebrantable, una fórmula dorada que usted debe memorizar desde hoy mismo. Proteína de alta calidad, fibra natural y grasas verdaderamente saludables. ¿Por qué esta combinación específica resulta tan extraordinaria para su organismo? Visualice por un momento el interior de su estómago.
Cuando usted consume esta triada de alimentos al mismo tiempo, ellos se entrelazan y forman una densa barrera física. Esta barrera hace que todo el proceso de digestión se vuelva maravillosamente lento, suave y muy controlado. En lugar de permitir que los carbohidratos se transformen en azúcar y golpeen su torrente sanguíneo como una avalancha destructiva, esta mezcla protectora obliga a que la glucosa se libere de manera extremadamente pausada. Entra en su sangre gota a gota, casi como si fuera un suero médico perfectamente calibrado. Al ocurrir esto, su páncreas suspira de profundo alivio. No tiene que entrar en pánico ni liberar insulina de forma desesperada, manteniéndose protegido y prolongando su vitalidad. Vamos a aterrizar esta ciencia directamente en su mesa, con dos opciones deliciosas que cualquiera puede elaborar en su hogar. El primer menú sugerido, y uno de los más seguros que siempre recomiendo, consiste en preparar 2 huevos frescos. Preste mucha atención a este dato fundamental. El huevo tiene un índice glucémico exactamente igual a 0. Esto significa que no provocará ningún impacto negativo en su sangre. La manera correcta de cocinarlos es usando una sartén a fuego muy suave, utilizando una cucharada de aceite de oliva extra virgen y agregando un generoso puñado de espinacas verdes junto con algunos champiñones frescos. Con este plato, usted entrega a sus células la proteína perfecta del huevo, las grasas protectoras del aceite y la fibra sanadora de los vegetales. Es un verdadero acto de amor hacia su metabolismo. Si usted busca una alternativa diferente para una mañana apresurada, el segundo menú es una maravilla nutricional. Consiste en tomar exactamente la mitad de un aguacate maduro y combinarlo con una sola rebanada de pan de semillas genuino. El aguacate es una joya de la naturaleza, repleto de grasas nobles que ayudan activamente a que sus células vuelvan a ser sensibles a la insulina. Al colocar ese aguacate sobre una rebanada pequeña de pan denso, elaborado con granos enteros y semillas visibles, logrará una saciedad profunda y segura que le acompañará por horas. El consejo médico más importante de esta sección es invitarle a cambiar sus prioridades. Acostúmbrese desde el día de mañana a convertir su desayuno en la comida con la mayor cantidad de proteína de toda su jornada. Este simple pero poderoso cambio es el secreto maestro para construir un muro de contención absoluto, asegurando que su cuerpo tenga un día estable, lleno de energía y libre de preocupaciones. Ahora que ya sabemos exactamente qué ingredientes debemos elegir, quiero compartir con usted un descubrimiento científico verdaderamente fascinante. Un secreto médico que tiene el poder de transformar su salud por completo y que no le costará ni un solo centavo extra. Hasta el día de hoy, en todas las consultas médicas, siempre nos hemos enfocado exclusivamente en analizar qué es lo que ponemos en nuestro plato. Sin embargo, los estudios metabólicos más recientes e innovadores nos han revelado una verdad extraordinaria. No se trata únicamente de lo que usted come, sino del orden exacto en el que introduce esos alimentos en su boca. La regla de oro, la que debe convertirse en un hábito inquebrantable a partir de mañana por la mañana, se resume en 3 palabras fundamentales. Las verduras primero. Sé que esto puede sonar un poco extraño al principio. Toda la vida hemos estado acostumbrados a comer de manera desordenada, a tomar un bocado de pan, luego un trozo de huevo y así sucesivamente mezclándolo todo. Pero le ruego que preste mucha atención a la asombrosa biología que ocurre dentro de su estómago cuando usted decide alterar conscientemente esta secuencia. Imagine que su estómago, justo al despertar, es como una tubería que se encuentra completamente limpia y vacía. Si lo primero que usted traga es un carbohidrato, como un pedazo de pan tostado, ese almidón pasa directamente sin ninguna barrera y se convierte en azúcar casi al instante, disparando sus niveles en la sangre. Pero, ¿qué sucede si usted decide comerse primero su porción de espinacas, de champiñones o de tomates frescos? Esa fibra natural viaja hacia el estómago vacío y al entrar en contacto con los líquidos gástricos ocurre algo maravilloso. La fibra comienza a expandirse lentamente, creando una especie de malla protectora, una capa de gel viscoso que recubre cuidadosamente todas las paredes interiores de su sistema digestivo. Usted acaba de instalar, de forma natural, un poderoso filtro biológico. Por lo tanto, el orden correcto y médicamente comprobado que usted debe seguir en cada comida es el siguiente. Primero, debe consumir toda su porción de fibra, es decir, las verduras. El segundo paso es comer su porción de proteína y grasas saludables, como los huevos o el aguacate. Y finalmente, solo cuando haya terminado con los 2 pasos anteriores, debe permitirse disfrutar de su porción de carbohidratos, como ese pequeño trozo de pan integral. Cuando usted respeta escrupulosamente esta secuencia, ocurre una verdadera magia metabólica. Para cuando el carbohidrato finalmente llega a su estómago, se encuentra de frente con esa espesa red protectora de fibra y proteína que usted construyó minutos antes. El almidón se queda atrapado en esa malla, en ese laberinto. A su sistema digestivo le resulta extremadamente difícil y laborioso descomponer ese pan, lo que frena y retrasa drásticamente la absorción de los azúcares.
El resultado final, que hemos comprobado en cientos de pacientes, es que su curva de glucosa se aplana de una manera impresionante, protegiendo a su páncreas de cualquier sobreesfuerzo. Este truco del orden de los alimentos es nuevo para muchos. ¿Se compromete a intentarlo mañana? Escriba, lo intentaré, abajo. Quiero ver cuántos de ustedes están realmente dispuestos a dar este paso hacia una mejor calidad de vida. Hemos hablado detalladamente de lo que ocurre en su plato y de cómo se procesan los alimentos en su estómago. Pero la fascinante historia de su metabolismo no termina en el instante en que usted da el último bocado de su comida. Existe una costumbre profundamente arraigada en nuestras familias, un hábito que a simple vista parece completamente inofensivo, pero que en realidad actúa como un enemigo silencioso de su bienestar matutino. ¿Qué es lo primero que solemos hacer justo después de terminar un desayuno satisfactorio? Por pura inercia y comodidad, caminamos lentamente hacia la sala de estar, nos dejamos caer en nuestro sillón favorito, encendemos el televisor para ver las noticias o simplemente nos recostamos a descansar un momento porque nos sentimos pesados. Lo entiendo perfectamente, es una respuesta natural de su cuerpo al sentirse lleno. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente médica, quedarse inmóvil en ese preciso instante es uno de los peores errores fisiológicos que usted puede cometer. Es aquí donde quiero regalarle un hábito de oro, una práctica tan sencilla y efectiva que parece magia, a la cual llamamos la regla de los 10 minutos. No requiere gastar dinero, no exige equipo especial y tiene el poder de cambiar drásticamente el comportamiento de su sangre. Consiste, simple y llanamente, en resistir la enorme tentación del sofá y mantenerse en un movimiento muy suave durante los primeros 10 minutos inmediatamente posteriores a su comida. No le estoy pidiendo que salga a correr una maratón o que haga un esfuerzo extenuante que acelere su corazón de forma peligrosa. Me refiero a movimientos nobles y cotidianos. Levántese de la silla con calma. Comience por recoger los platos y limpie su mesa. Camine a paso relajado por los pasillos de su casa. Salga a su patio para regar sus plantas o dé un breve paseo respirando el aire fresco de la mañana. ¿Por qué este movimiento tan ligero resulta ser profundamente sanador? Permítame llevarlo una vez más al interior de su organismo para que comprenda esta maravilla. El tejido muscular es el motor más grande que usted posee. Cuando usted permanece sentado después de comer, sus músculos están completamente dormidos. Toda esa glucosa nueva que acaba de ingresar a su sangre se acumula rápidamente, obligando a su páncreas a trabajar al máximo, produciendo oleadas de insulina para intentar almacenar ese azúcar. Pero, en el momento exacto en que usted se pone de pie y comienza a caminar, sus músculos se despiertan y se contraen. Y aquí ocurre un verdadero milagro biológico. Al contraerse suavemente, las células de sus músculos abren unas puertas especiales que les permiten aspirar la glucosa directamente del torrente sanguíneo, utilizándola como combustible inmediato y, lo más sorprendente de todo, sin necesidad de utilizar la insulina. Sus piernas actúan como una gran esponja sedienta que absorbe el exceso de azúcar, brindándole un descanso inmediato a su agotado páncreas. Esta regla de los 10 minutos le ofrece a su cuerpo un beneficio doble e invaluable. Por un lado, apoya de manera natural y segura la disminución de la glucosa, logrando que ese peligroso pico de azúcar se aplane y se convierta en una línea suave. Y por otro lado, la fuerza de gravedad y el movimiento corporal estimulan su sistema digestivo, previniendo la pesadez estomacal y el reflujo. Es un pequeño paseo de solo 10 minutos, pero representa un paso gigantesco hacia la recuperación de su vitalidad. Hemos llegado a un punto fundamental en nuestra conversación de hoy. Puede que usted siga cuidadosamente todos los consejos que le he dado, que elija los alimentos correctos, que respete el orden adecuado y que camine sus 10 minutos. Pero hay una regla universal en la ciencia médica que usted debe grabar en su mente desde hoy. Cada cuerpo humano es un universo completamente único y maravillosamente diferente. Lo que es perfectamente tolerable y saludable para mi organismo podría generar una respuesta inesperada en el suyo. Por esta razón, existe un principio inquebrantable si usted verdaderamente desea recuperar su bienestar. Usted no puede controlar aquello que no mide. La simple intuición no es suficiente cuando se trata de proteger su salud metabólica. Para tomar el control absoluto de su situación, usted necesita utilizar su medidor de glucosa, pero debe aprender a hacerlo con la precisión de un científico en su propio hogar. Uno de los errores más frecuentes y dolorosos que observo en mis pacientes es que se miden el azúcar a cualquier hora, sin un orden lógico, y esto solo les genera una tremenda confusión y angustia innecesaria. Existe lo que en medicina llamamos el momento dorado para la medición. Escuche con mucha atención y memorice esto. Usted debe medir su glucosa exactamente 2 horas después de haber dado el primer bocado a su desayuno. Le repito, desde el instante exacto en que ese primer trozo de alimento entra en su boca, el reloj de su digestión comienza a correr. No es 2 horas después de terminar de comer, es 2 horas a partir de ese primer bocado. Ese es el momento preciso en que podemos evaluar con certeza cómo su cuerpo manejó toda la carga de energía. Ahora bien,
¿Qué número deberíamos buscar en esa pequeña pantalla? Es vital aclarar que las metas de salud pueden variar para cada persona y usted siempre debe consultar con su médico personal para establecer su rango de seguridad ideal. Sin embargo, como una referencia general, educativa y muy segura, las principales asociaciones médicas recomiendan que, 2 horas después de comer, su nivel de glucosa idealmente debería mantenerse por debajo de los 130 o 140 miligramos por decilitro. Si su medidor le muestra un número dentro de este rango, siéntase profundamente orgulloso de sí mismo. Significa que usted logró construir un escudo perfecto y que su páncreas está trabajando en paz y sin estrés. Pero, ¿qué sucede si la pantalla marca un número superior a 140? Lo primero que le pido encarecidamente como su médico es que no se asuste, no se frustre y sobre todo no se culpe. Ese número un poco más elevado no es una derrota, es simplemente información valiosa que su propio cuerpo le está entregando. Con ese dato en sus manos, usted tiene el poder de hacer un ajuste inteligente. Si el nivel fue alto, a la mañana siguiente, atrévase a reducir a la mitad la cantidad de carbohidratos y en su lugar aumente un poco más la porción de huevo o agregue unas rebanadas extras de aguacate. Para lograr este dominio total, le animo de corazón a que comience hoy mismo un diario personal de alimentos. Compre una pequeña libreta. Escriba qué comió y cuál fue el resultado de su medidor. Muy pronto, esa libreta será el mapa que le guiará hacia una vida mucho más tranquila y saludable. Para finalizar nuestra charla de hoy, hagamos un breve repaso de lo que hemos aprendido juntos. Por favor, recuerde siempre esto. Evite los jugos de fruta que carecen de fibra. Tenga mucho cuidado con esos productos de supermercado que fingen ser saludables y, por el amor a su cuerpo, nunca vuelva a someterse al castigo de saltarse el desayuno. En su lugar, elija la protección de los huevos o el aguacate, asegúrese de comer sus verduras primero para crear esa malla protectora en su estómago y regálese un paseo suave de 10 minutos al terminar. Quiero dejarle una lección muy valiosa antes de despedirnos. El desayuno no es un simple trámite para llenar un estómago vacío. Es, en realidad, el gran interruptor que enciende y programa todo su sistema metabólico para las siguientes 24 horas. Usted no tiene que sentirse como una víctima indefensa frente a sus niveles de azúcar. Todo lo contrario, usted es una persona con un poder inmenso y tiene el control absoluto de su bienestar, justo ahí, en el tenedor que sostiene en su mano. Cada nueva mañana, cuando sale el sol, la vida le obsequia una maravillosa oportunidad para nutrir, amar y proteger su cuerpo. No subestime el valor de sus acciones diarias. Esos pequeños cambios que usted decida aplicar hoy mismo en su comedor se convertirán en una salud inquebrantable el día de mañana. Usted merece vivir con energía, con tranquilidad y con mucha alegría. Soy el Dr. Samuel Oropeza Silva. Si este video le fue útil, compártalo con un ser querido, déjeme un me gusta y suscríbase al canal para más salud. Nos vemos en el próximo video.